Un hombre condenado por sus crímenes, un rebelde conocido por su odio hacia Roma, y un profeta inocente marcado para morir. Dos destinos que colisionaron en un juicio que cambiaría la historia para siempre. ¿Por qué Barrabás, el líder violento, fue liberado mientras Jesús, el portador de un mensaje de amor, fue crucificado? ¿Qué ocurrió en la mente de aquel hombre que vio la muerte de otro en su lugar? Esta es la historia de redención más impactante jamás contada, una que revela el verdadero significado de la libertad. Si quieres descubrir cómo este intercambio transformó la vida de Barrabás y el legado que dejó, suscríbete ahora y comparte este vídeo. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en la que ves el sacrificio y la esperanza. No te lo pierdas. La vida de Barrabás estaba marcada por la tempestad. Desde sus primeros años, la lucha y la rebeldía parecían estar inscritas en su ser, como si la opresión que pesaba sobre su pueblo hubiera moldeado su carácter antes de que pudiera tomar sus propias decisiones. Nacido en las polvorientas calles de Jerusalén, su infancia estuvo llena de privaciones, agravadas por la constante presencia de soldados romanos que patrullaban las calles como sombras amenazantes. Barrabás creció odiando aquellas insignias imperiales que simbolizaban la humillación diaria de su gente. En sus años de juventud, la desesperanza de su entorno lo empujó a buscar un propósito, y lo encontró en la revuelta. Los susurros de resistencia recorrían los barrios como el viento, y Barrabás pronto se unió a un grupo de hombres y mujeres que compartían su sed de libertad. Sin embargo, sus métodos no eran pacíficos. Los saqueos, los ataques a caravanas romanas y los enfrentamientos directos con la Guardia Imperial se convirtieron en su forma de vida. Para algunos, Barrabás era un héroe, un símbolo de resistencia contra el yugo extranjero. Para otros, era poco más que un criminal que ponía en peligro a todos con sus actos impulsivos. La tensión en Jerusalén alcanzó su punto álgido durante los últimos años de la vida de Barrabás como hombre libre. Los tributos exigidos por Roma eran cada vez más altos, ahogando a los agricultores y comerciantes locales. Los celotes, grupo al que Barrabás se unió, ganaban adeptos rápidamente, pero también llamaban la atención de las autoridades romanas, que no toleraban la insurrección. Fue en ese contexto que Barrabás lideró uno de los ataques más audaces contra un destacamento romano en las afueras de la ciudad, una emboscada que dejó varios soldados muertos y provocó una respuesta brutal por parte del gobernador. Roma no solo buscaba sofocar la revuelta, sino también enviar un mensaje claro: cualquier acto de resistencia sería castigado con la máxima severidad. Fue en una redada nocturna cuando capturaron a Barrabás. La traición de uno de los suyos lo llevó directamente a las celdas húmedas y sombrías de la prisión romana, un lugar donde el aire estaba impregnado del hedor de la desesperanza. Allí, en la penumbra, tuvo tiempo para reflexionar sobre sus decisiones, aunque el fuego de su odio hacia los romanos seguía ardiendo con fuerza. El contexto político que envolvía a Barrabás era complejo y desesperado. Jerusalén, una ciudad sagrada para los judíos, era también un bastión estratégico para Roma, que no dudaba en reforzar su control a través de la violencia y el miedo. Las revueltas se multiplicaban, pero siempre eran aplastadas con crueldad. En medio de esa tensión, la figura de Barrabás se alzó como una representación del resentimiento acumulado durante generaciones. Sin embargo, no todos compartían su visión. Algunos líderes religiosos condenaban la violencia, argumentando que solo traerían más sufrimiento a un pueblo ya herido. Otros, como los fariseos,
Intentaban mantener un equilibrio precario entre el cumplimiento de las leyes judías y las demandas romanas. Pero para Barrabás, las palabras no bastaban. Creía que la libertad debía ganarse con sangre, aunque esto significara sacrificar su vida. Mientras languidecía en prisión, los ecos de sus actos aún resonaban en las calles. Algunos lo recordaban con admiración, como un valiente guerrero que desafió al imperio. Otros lo veían como una amenaza que no hacía más que aumentar el sufrimiento colectivo. En esa celda oscura, Barrabás aguardaba su destino, sin saber que su vida estaba a punto de cruzarse con la de un hombre que cambiaría el curso de la historia. Los días en prisión transcurrían lentamente, cada segundo arrastrándose como un grano de arena en un reloj infinito. Barrabás era consciente de que su tiempo se agotaba. La ejecución era casi segura, pues Roma no perdonaba a quienes se alzaban contra ella. Sin embargo, en lo profundo de su ser, no sentía arrepentimiento. Para él, morir como un rebelde era mejor que vivir como un esclavo. Lo que no podía imaginar era que su nombre pronto sería recordado no solo como el de un insurrecto, sino como el del hombre que intercambió su destino con el de un profeta. La celda donde Barrabás aguardaba su destino parecía un fragmento del inframundo. Las paredes de piedra, toscas y húmedas, absorbían toda esperanza, mientras el frío del suelo se filtraba a través de su delgada vestimenta, erizando su piel como un recordatorio constante de su fragilidad. La única luz provenía de una pequeña rendija en lo alto del muro, por donde los rayos del sol apenas lograban filtrarse, trazando líneas temblorosas en el aire denso y viciado. El tiempo en la prisión era un enemigo silencioso, deslizándose lentamente y carcomiendo su espíritu. Los gritos de otros prisioneros se mezclaban con el eco de las pisadas de los guardias romanos, que patrullaban con indiferencia, como si los hombres tras las rejas fueran poco más que bestias a las que alimentar hasta el día de su ejecución. El hedor era insoportable, una mezcla de humedad, suciedad y desesperación que envolvía cada rincón. Barrabás pasaba las horas recostado contra la pared, los ojos fijos en la oscuridad. Su mente era un torbellino de recuerdos, imágenes que emergían y se desvanecían como las llamas de una hoguera al borde de la extinción. Veía el rostro de su madre, marcado por las líneas de la preocupación, rogándole que abandonara sus caminos de violencia. Recordaba las risas de los niños en el mercado, antes de que los soldados arrasaran su aldea natal. Pero también veía los rostros de aquellos que habían muerto a su lado en la lucha, hombres y mujeres que creyeron en su causa y que ahora yacían en tumbas sin nombre. Por momentos, una voz interna lo acosaba, cuestionando las decisiones que lo habían llevado hasta ese lugar. ¿Había valido la pena? ¿Había logrado algo más allá de causar dolor y derramar sangre? Pero Barrabás, terco por naturaleza, desechaba rápidamente esos pensamientos. La libertad siempre tiene un precio, se decía, aunque la convicción en sus palabras comenzaba a tambalearse. No temía la muerte, lo que temía era la insignificancia de su vida. Fue durante una de esas largas noches, cuando el silencio era tan profundo que casi podía oír el latido de su propio corazón, que sintió un movimiento en la oscuridad. No estaba solo. Aunque las celdas solían estar atestadas de prisioneros, hasta ese momento Barrabás había tenido el espacio para él. Sin embargo, en algún momento, mientras dormía o quizás durante uno de sus lapsos de reflexión, habían colocado a alguien más en la celda. Una figura encorvada estaba sentada en el rincón opuesto, envuelta en sombras. ¿Quién eres?, gruñó Barrabás, su voz áspera tras días de silencio.
La figura no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su tono era sereno, casi amable. Un hombre como tú, dijo, y sus palabras parecían pesar en el aire. Uno que ha cometido errores. La respuesta irritó a Barrabás. Había escuchado muchas veces a hombres proclamarse culpables en estas celdas, pero sus arrepentimientos siempre le parecieron vacíos. Él no era como ellos. Él había elegido su camino con los ojos abiertos. No sabes nada de mí, espetó con frialdad. La figura se inclinó hacia adelante, y la luz de la rendija tocó su rostro. Era un hombre de mediana edad, con barba rala y ojos que parecían demasiado sabios para alguien en su posición. Su rostro mostraba cicatrices de una vida dura, pero había una tranquilidad inquietante en su expresión. «Sé más de lo que crees», respondió el hombre. «Tú eres Barrabás, el que los romanos llaman rebelde y asesino, ¿no es así?» Barrabás lo observó con desconfianza. ¿Quién era este hombre y cómo sabía su nombre? Había algo desconcertante en su presencia, una calma que desafiaba el ambiente opresivo de la prisión. Sin embargo, su irritación se transformó en curiosidad. «¿Y tú quién eres?», preguntó finalmente. «Mi nombre no importa», respondió el hombre con una leve sonrisa. «Estoy aquí porque, como tú, he desafiado a Roma. Pero a diferencia de ti, he descubierto algo más allá de la rabia». Esas palabras golpearon a Barrabás como un puñetazo. Durante años, su ira había sido su motor, su razón para levantarse cada mañana. Ahora este desconocido hablaba de algo más, algo que Barrabás no podía comprender. Sin embargo, en lugar de responder con la habitual brusquedad, decidió escuchar. El hombre comenzó a hablarle de propósitos más elevados, de la importancia de encontrar significado incluso en medio del sufrimiento. Le contó historias de hombres que habían transformado sus vidas al aceptar su destino en lugar de luchar contra él. Cada palabra parecía un desafío directo a la visión que Barrabás tenía del mundo, como si el extraño buscara desarmar su alma pieza por pieza. «La libertad que buscas», dijo el hombre finalmente, «no se encuentra en los actos de violencia, sino en algo mucho más profundo. Tú crees que los romanos son tus carceleros, pero tu verdadera prisión es tu odio». Barrabás quiso reírse de esas palabras, pero algo en su interior lo detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de duda. El hombre era un enigma, una presencia inquietante que no encajaba en el caos de la prisión. Y aunque Barrabás no estaba dispuesto a admitirlo, las palabras de aquel extraño comenzaron a sembrar semillas en su mente, pequeñas dudas que crecerían con el tiempo. Mientras la noche avanzaba, Barrabás se recostó de nuevo contra la pared, sus pensamientos más confusos que nunca. No sabía quién era aquel hombre, ni por qué su presencia parecía tan significativa. Pero algo le decía que ese encuentro no era una mera coincidencia, que quizás, en esa celda oscura, se estaba iniciando un cambio que él aún no podía comprender. Los días en la prisión seguían su curso monótono, marcados por el sonido de los pasos de los guardias y el crujir de las puertas metálicas. Barrabás intentaba ignorar al extraño hombre que compartía su celda, aunque no podía negar que sus palabras lo habían dejado intranquilo. Algo en él lo desafiaba de una manera que ningún soldado romano ni enemigo había logrado antes. Sin embargo, su desdén por la filosofía que aquel hombre defendía lo mantenía distante. Él no era alguien que reflexionara sobre el significado de la vida. Su enfoque siempre había estado en la acción, en la lucha.
Fue durante una tarde particularmente calurosa, cuando los murmullos comenzaron a recorrer los oscuros pasillos de la prisión. Los guardias, que solían mantenerse silenciosos y serios, parecían alterados, intercambiando palabras en voz baja mientras patrullaban. Los otros prisioneros, siempre atentos a cualquier indicio de cambio, comenzaron a susurrar entre ellos. «Hay un nuevo prisionero en el patio de arriba», murmuró uno de los hombres en una celda cercana. «Dicen que es un profeta. Jesús de Nazaret». El nombre flotó en el aire, pero a Barrabás no le significaba nada. Profetas iban y venían en esas tierras. La desesperación de la gente hacía que muchos se alzaran proclamando mensajes de salvación o liberación. Para él, eran poco más que ilusos que terminaban muertos rápidamente. Sin embargo, los comentarios continuaron, cada vez más intrigantes. «Dicen que sana a los enfermos con solo tocarlos», susurró otro prisionero más adelante. «Que convirtió agua en vino en una boda en Caná». «¿Y qué hace aquí?», preguntó alguien más con una mezcla de burla y curiosidad. «Si tiene tanto poder, ¿por qué no se libera de las cadenas?». Barrabás no podía evitar oír el tono de los hombres, entre asombro y escepticismo, lo irritaba. En un mundo tan cruel como el que ellos habitaban, no había lugar para cuentos de hadas ni milagros. Decidió intervenir. «Otro charlatán más», gruñó desde su celda, haciendo que las voces se apagaran por un momento. «Roma no tiene tiempo para profetas. Si está aquí, es porque alguien se cansó de sus mentiras». Su compañero de celda, el hombre que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la mirada. Había estado sentado con las piernas cruzadas, con los ojos cerrados como si meditara o rezara, pero las palabras de Barrabás lo hicieron reaccionar. «Quizás no sea como los demás», dijo con calma, como si solo estuviera pensando en voz alta. Barrabás bufó, exasperado. No necesitaba que ese hombre le añadiera más enigmas a su ya tensa paciencia. ¿Qué diferencia puede haber? Todos dicen ser enviados por Dios. Todos prometen un reino que nunca llega. Y al final, todos mueren igual, crucificados o apedreados por los mismos que los seguían. El hombre lo miró con sus ojos serenos y penetrantes, como si viera algo que ni siquiera Barrabás podía reconocer en sí mismo. «Quizás este no sea como los demás», repitió, y aunque no lo dijo como un desafío, las palabras calaron profundamente. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero en el fondo de su mente, el nombre Jesús de Nazaret comenzaba a instalarse como una espina. A pesar de su resistencia, Barrabás no pudo evitar prestar atención a los fragmentos de conversaciones que llegaban a su celda. Cuanto más escuchaba, más extraño le parecía aquel hombre del que hablaban. Un prisionero que había llegado recientemente aseguró haberlo visto entrar en Jerusalén montado en un burro, rodeado por una multitud que agitaba ramas de palma y gritaba: «Hosanna al Hijo de David». Otro hablaba de cómo había enfrentado a los líderes religiosos, desafiando su hipocresía y llamándolos sepulcros blanqueados. Pero lo que más desconcertaba a Barrabás eran los rumores sobre su mensaje: amor a los enemigos, perdón a los que te hieren, y la idea de un reino no terrenal. «Es un loco», dijo finalmente Barrabás, rompiendo su silencio ante el extraño que lo acompañaba en la celda. «¿Cómo puede hablar de perdonar a quienes nos aplastan? ¿De amar a los romanos que nos despojan de todo? No tiene sentido». El hombre lo observó con atención antes de responder. «Quizás lo que dice no sea fácil de aceptar,
Pero eso no significa que no sea verdad. Barrabás negó con la cabeza. No podía concebir un mundo en el que la paz pudiera lograrse sin sangre, en el que el perdón tuviera más poder que una espada. En su experiencia, el odio era el único motor que mantenía al pueblo luchando. Sin embargo, algo en aquellas palabras se le quedó grabado. La idea de un reino diferente, una lucha distinta, era tan ajena a su realidad que lo inquietaba. Durante las siguientes horas, los rumores continuaron creciendo. Algunos prisioneros incluso afirmaban haber sido testigos de los milagros de Jesús. Uno de ellos juró haber estado presente cuando alimentó a miles con unos pocos panes y peces. Otro aseguró que había visto a un hombre ciego recuperar la vista tras un simple toque. Barrabás escuchaba con incredulidad, pero al mismo tiempo no podía apartar su mente de aquellas historias. ¿Cómo podía alguien como Jesús estar atrapado en la misma prisión que él? ¿Qué clase de amenaza representaba para Roma un hombre que predicaba la paz? Al final del día, mientras la oscuridad comenzaba a llenar la celda, Barrabás se recostó contra la pared, los pensamientos cruzando su mente como relámpagos en una tormenta. No sabía quién era Jesús ni qué significaba su presencia allí, pero algo en el tono de las conversaciones y en las palabras de su compañero de celda lo inquietaba. Tal vez, solo tal vez, aquel profeta era diferente. Sin embargo, para un hombre como él, que había entregado su vida a la violencia y la rebelión, aceptar siquiera la posibilidad de algo distinto era tan difícil como admitir que había vivido equivocado. La mañana del juicio llegó con una atmósfera cargada, pesada como el aire antes de una tormenta. Barrabás fue arrancado de su celda por 2 guardias romanos que lo sujetaron con fuerza, como si temieran que, incluso encadenado, pudiera desatar un caos. Los sonidos de la prisión, gritos, cadenas arrastrándose, y el eco de pasos apresurados, parecían más ensordecedores que de costumbre. No se le dijo nada sobre el destino que le aguardaba, pero en el fondo de su ser sabía que el final estaba cerca. Cuando lo llevaron al patio, la luz del sol lo golpeó con una intensidad casi dolorosa. La multitud ya se agolpaba frente a la residencia del gobernador. Desde su posición, Barrabás podía ver los rostros expectantes de los hombres y mujeres que se habían reunido allí. Había algo extraño en esa escena, no era un día común de ejecución. El ambiente era distinto, más tenso, como si una decisión importante estuviera a punto de tomarse. Pilato, el gobernador romano, estaba de pie en una plataforma elevada. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y desdén, como si la tarea que tenía ante sí lo irritara profundamente. A su lado, escoltado por soldados, estaba el hombre del que tanto había oído hablar, Jesús de Nazaret. Barrabás lo observó con curiosidad. No era lo que había imaginado. Jesús no parecía un líder revolucionario, ni alguien capaz de desatar el caos que Roma temía. Su aspecto era humilde, y aunque había recibido golpes evidentes, su postura no mostraba sumisión ni derrota. Había en él una calma que resultaba desconcertante, como si estuviera por encima de todo lo que sucedía a su alrededor. «Silencio», ordenó Pilato, alzando la mano para calmar a la multitud, que murmuraba con intensidad. El gobernador se volvió hacia los presentes, su voz resonando con autoridad. «Como es costumbre en esta festividad, tengo el derecho de liberar a un prisionero. Vosotros decidiréis a quién debo dejar en libertad». La multitud estalló en murmullos. La tradición de liberar a un prisionero durante la Pascua era conocida, pero esta vez,
la decisión parecía tener un peso diferente. Pilato señaló primero a Barrabás, cuyas cadenas tintineaban con cada movimiento. Aquí está Barrabás, un hombre condenado por rebelión y asesinato, anunció, su tono frío y calculador. Luego giró hacia Jesús, haciendo un gesto hacia él. Y aquí está Jesús, a quien llaman el Cristo. ¿A quién queréis que libere? El clamor del público fue inmediato, aunque dividido. Algunos gritaban el nombre de Barrabás, reconociéndolo como un símbolo de resistencia contra Roma. Otros clamaban por Jesús, el profeta que había tocado sus corazones con palabras de esperanza y amor. La confusión reinaba, y Pilato, con el ceño fruncido, alzó ambas manos para imponer orden. Barrabás, desde su posición, miró a Jesús con una mezcla de incredulidad y desconcierto. ¿Cómo podía haber duda alguna? Él era un hombre condenado, culpable de crímenes que no negaba. Jesús, por otro lado, parecía inofensivo, un hombre cuya única ofensa era haber hablado de un reino celestial. Sin embargo, algo en el rostro de Pilato le hizo entender que el gobernador no quería condenar a Jesús. Parecía estar buscando una salida. ¿Qué mal ha hecho este hombre?, preguntó Pilato, señalando a Jesús. Pero sus palabras fueron recibidas con un grito unánime: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». El rugido de la multitud se intensificó. Pilato parecía incómodo, como si la decisión que estaba a punto de tomar lo atormentara. Finalmente, hizo un gesto a los guardias. «Que sea como queréis. Liberad a Barrabás». El momento fue tan abrupto que Barrabás no tuvo tiempo de procesarlo. Los guardias se apresuraron a quitarle las cadenas, y el peso de los grilletes desapareció de sus muñecas como si todo hubiera sido un sueño. La multitud vitoreó, aunque él no podía decir si era en celebración de su libertad o en anticipación de la crucifixión de Jesús. Miró al profeta una última vez antes de ser empujado hacia la multitud. Jesús permanecía inmóvil, con los ojos clavados en el suelo, pero con una serenidad que lo desarmó. No había rencor en su rostro, ni siquiera dolor visible. Era como si hubiese aceptado su destino con una certeza que Barrabás jamás había conocido. Cuando salió al aire libre, la realidad lo golpeó con fuerza. Estaba libre. Pero en lugar del alivio que esperaba sentir, una extraña sensación de vacío comenzó a invadirlo. Había vivido su vida enfrentando la muerte, aceptando que tarde o temprano sería ejecutado por sus actos. Ahora, estaba de nuevo bajo el sol, caminando entre la gente, pero no sentía triunfo ni satisfacción. En su lugar, había confusión. ¿Por qué él? ¿Por qué aquel profeta, que no había hecho más que predicar la paz, debía morir en su lugar? Mientras atravesaba las calles, la voz de la multitud seguía resonando en sus oídos. «Crucifícalo», repetían, como un eco que no podía borrar de su mente. Barrabás caminó sin rumbo durante horas, perdiéndose en el laberinto de calles y pensamientos. La sensación de que su vida había sido intercambiada por algo mucho más valioso lo asfixiaba. No podía escapar de la idea de que aquel día en el juicio no había sido solo una decisión política o una costumbre de Pascua. Había algo más, algo que no lograba comprender del todo, pero que lo hacía sentir pequeño e insignificante. Esa noche, mientras se escondía en un rincón oscuro de Jerusalén, Barrabás recordó las palabras de su compañero de celda. «La verdadera prisión es tu odio», había dicho. Por primera vez,
Empezó a preguntarse si su libertad no era un accidente, sino un acto deliberado que llevaba consigo un propósito mayor. Pero, ¿cuál? Por ahora, las respuestas parecían tan inalcanzables como la calma que había visto en los ojos de Jesús. El sol ascendía lentamente sobre Jerusalén, pero para Barrabás el día se sentía como una larga sombra que no cesaba de extenderse. Había pasado la noche vagando por las calles, sin rumbo ni propósito, hasta que finalmente se detuvo en las afueras de la ciudad, en un lugar elevado desde donde podía observar el bullicio matutino. Sin embargo, lo que realmente captó su atención fue una procesión que avanzaba con lentitud hacia el Gólgota, el lugar conocido como la Calavera. Barrabás sabía lo que aquello significaba. Los rumores habían corrido rápido por la ciudad. Jesús, el hombre que había tomado su lugar en el juicio, iba a ser crucificado junto a otros 2 prisioneros. Aunque intentó desviar su mirada, algo dentro de él le impidió apartarse. Sin entender por qué, comenzó a seguir la multitud a distancia, manteniéndose al margen, con la capucha de su manto cubriendo su rostro para no ser reconocido. A medida que avanzaba, los sonidos de la procesión llenaban el aire, los lamentos de las mujeres, los gritos de los soldados romanos, y el retumbar de los pasos sobre el empedrado. Barrabás se detuvo cuando vio a Jesús. Cargaba un pesado madero sobre sus hombros, avanzando con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de heridas abiertas, y la sangre manchaba su túnica desgarrada. Sin embargo, lo que más perturbó a Barrabás no fueron las heridas ni el sufrimiento visible, sino la expresión en el rostro de Jesús. No había odio en sus ojos, ni desesperación. En su lugar, había algo que Barrabás no podía identificar, una mezcla de resignación y amor que le parecía completamente fuera de lugar en alguien que caminaba hacia su muerte. Cada paso que Jesús daba resonaba como un eco en la mente de Barrabás. Observó cómo tropezaba bajo el peso del madero, cómo los soldados lo golpeaban para que se levantara, y cómo un hombre del público, obligado por los guardias, se apresuraba a ayudarle a cargar la cruz. Las mujeres lloraban y se arrodillaban a su paso, y algunos de los presentes murmuraban oraciones en voz baja. ¿Por qué no lucha?, pensó Barrabás, sintiendo un nudo en el estómago. Era una pregunta que no podía responder. Si hubiera estado en su lugar, habría intentado resistirse, gritar, incluso maldecir a sus verdugos. Pero Jesús caminaba en silencio, como si aceptara cada golpe, cada paso, con un propósito mayor. Cuando la procesión llegó al Gólgota, Barrabás se mantuvo a distancia, escondido entre las sombras de una formación rocosa. Desde allí, pudo verlo todo. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz con brutal precisión, mientras las voces de la multitud se alzaban en una mezcla de burla y dolor. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz», gritó uno, mientras otros simplemente observaban en silencio, incapaces de apartar la mirada. A pesar del dolor evidente, Jesús no respondió a los insultos. Al contrario, en un momento que dejó a Barrabás sin aliento, lo escuchó murmurar: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esas palabras atravesaron a Barrabás como una lanza. ¿Cómo podía alguien perdonar en medio de semejante tormento? ¿Cómo era posible que un hombre que había sido traicionado, humillado y torturado ofreciera compasión en lugar de odio? Barrabás sintió que algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Había pasado su vida alimentando el rencor, permitiendo que la ira fuera su motor, justificando cada acto violento como un medio para alcanzar la libertad. Pero ahora, al ver a Jesús en la cruz,
se dio cuenta de que nunca había conocido la verdadera fuerza. La verdadera valentía no estaba en levantar un arma, sino en enfrentar el sufrimiento con amor, en vez de odio. Mientras el tiempo pasaba y la oscuridad comenzaba a cubrir el cielo, Barrabás no podía apartar los ojos de Jesús. Las palabras del hombre que había compartido su celda resonaron en su mente: tu verdadera prisión es tu odio. Hasta ese momento, Barrabás nunca había entendido lo que significaban, pero ahora comenzaba a vislumbrar la verdad. Había sido liberado físicamente, pero seguía siendo un prisionero de su propio corazón. Cuando Jesús finalmente exhaló su último aliento, Barrabás sintió un peso indescriptible caer sobre él. No podía explicar lo que estaba ocurriendo dentro de su ser, pero sabía que algo había cambiado. La imagen de Jesús en la cruz, sus palabras y su sacrificio, se grabaron en su mente como una llama que no podía extinguirse. En su descenso del Gólgota, Barrabás se sintió más perdido que nunca, pero también más humano. Por primera vez en su vida, empezó a cuestionar el camino que había recorrido. ¿Era realmente la violencia la única respuesta? ¿O acaso había algo más poderoso, algo que él nunca había considerado? El hombre que había tomado su lugar en el juicio le había mostrado una verdad que ni las espadas ni las revueltas podían enseñar. El verdadero cambio no comenzaba en el exterior, sino en el interior. Mientras descendía la colina, Barrabás no tenía respuestas, pero en su corazón sabía que aquel día no solo se había intercambiado su destino con el de Jesús, también había comenzado el proceso de redimir su propia alma. El regreso de Barrabás a las calles de Jerusalén fue un acto cargado de incertidumbre. Aunque estaba libre, no se sentía libre. Caminaba por las angostas callejuelas con la cabeza gacha, consciente de las miradas furtivas que lo seguían. Era un hombre marcado, tanto por su pasado como por el peculiar intercambio de destinos que lo había colocado de nuevo en el mundo de los vivos. Intentó regresar a los lugares que alguna vez conoció. Los mercados, donde solía esconderse entre las multitudes, ahora parecían más hostiles. Los vendedores que antes lo saludaban con complicidad, ahora desviaban la mirada. Había un aire de desconfianza hacia él, una mezcla de temor y desprecio. Todos sabían quién era Barrabás, el rebelde, el asesino, el hombre que había sido liberado mientras Jesús, el profeta, fue condenado. En su antiguo barrio, la reacción no fue diferente. Las puertas se cerraban a su paso, y las conversaciones cesaban en cuanto su sombra cruzaba un umbral. Barrabás no podía culparlos. Su nombre estaba ligado al caos, y aunque había luchado en nombre de la libertad, sus métodos lo habían convertido en una figura polarizante. Los rumores de su liberación solo habían avivado las llamas de la duda entre quienes una vez lo apoyaron. Sin un lugar al que pertenecer, comenzó a vagar por la ciudad. Sus pasos lo llevaron hacia los suburbios, donde las historias sobre Jesús continuaban resonando entre los que se reunían en secreto para compartir sus recuerdos. En una de esas caminatas, escuchó murmullos en una casa humilde al borde de un campo. Al asomarse, vio a un pequeño grupo de hombres y mujeres sentados alrededor de una mesa improvisada. Sus rostros estaban marcados por el dolor, pero también por una extraña paz. Uno de ellos, un hombre robusto con barba espesa y mirada intensa, hablaba con fervor. «Él no murió en vano», dijo el hombre, y su voz resonó como un trueno en el pequeño espacio. Jesús nos mostró el verdadero camino. No con la espada, sino con el amor. Él cargó con nuestros pecados, incluso con los de aquellos que lo rechazaron.
Barrabás se quedó paralizado en la entrada, observando. Las palabras del hombre lo conmovieron, aunque no entendía por qué. Una mujer en el grupo lo vio y susurró algo al orador, quien giró la cabeza hacia la puerta. Por un momento, todos se quedaron en silencio, mirándolo. Barrabás sintió el impulso de huir, pero antes de que pudiera moverse, el hombre habló. «Tú eres Barrabás, ¿verdad?», preguntó con calma, aunque su tono no era ni hostil ni acusador. Barrabás asintió lentamente, sin encontrar palabras. El hombre le hizo un gesto para que entrara. Con cierta reticencia, cruzó el umbral y se sentó en el rincón más apartado de la habitación. Las miradas del grupo estaban fijas en él, pero no eran de desprecio, sino de curiosidad. «Yo soy Simón Pedro», dijo el hombre, y sus ojos parecían examinar a Barrabás con una mezcla de compasión y firmeza. «Conocí a Jesús, caminé con él y aprendí de su palabra. Tú tomaste su lugar aquel día, pero ahora estás aquí. ¿Por qué?». La pregunta lo dejó desconcertado. ¿Por qué estaba allí? No tenía una respuesta clara. Había seguido sus pasos casi sin darse cuenta, atraído por algo que no podía nombrar. «No lo sé», respondió finalmente, su voz quebrada. «Solo, no lo sé». Pedro asintió, como si esperara esa respuesta. Entonces, comenzó a hablarle sobre Jesús, sobre sus enseñanzas y su vida. Le habló de cómo había sanado a los enfermos, alimentado a los hambrientos y amado a los marginados. Le contó sobre las parábolas que solía narrar, historias que transmitían un mensaje más profundo sobre el perdón, la humildad y la fe. Pero lo que más impactó a Barrabás fue la descripción de los últimos momentos de Jesús, cómo había enfrentado la traición, el juicio injusto y la crucifixión con una serenidad que desafiaba toda lógica. «Él murió para salvarnos», dijo Pedro, su voz cargada de emoción. «No porque lo mereciéramos, sino porque nos amaba. Incluso a ti, Barrabás». La última frase golpeó a Barrabás como una piedra. ¿Amarlo? ¿A él? ¿Cómo podía un hombre como Jesús, que había predicado la paz y el amor, sentir algo más que desprecio por alguien que había vivido en la violencia? «No lo entiendo», dijo Barrabás, con los ojos clavados en el suelo. «¿Por qué él tomó mi lugar? Yo no lo merecía». «Ninguno de nosotros lo merece», respondió Pedro con una leve sonrisa. «Pero ese es el poder de su sacrificio. Él vio algo en cada uno de nosotros, incluso en ti, algo que vale la pena redimir». El grupo lo observaba en silencio, y aunque no dijeron nada, Barrabás sintió que sus miradas no eran de juicio, sino de aceptación. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. A medida que las horas pasaban, escuchó más sobre Jesús, sobre cómo había cambiado la vida de cada uno de los presentes. Las palabras resonaban en él como un eco, despertando preguntas que nunca antes se había planteado. Esa noche, cuando finalmente salió de la casa, Barrabás se detuvo bajo el cielo estrellado y respiró profundamente. Algo dentro de él había comenzado a moverse, como si las cadenas invisibles que lo ataban a su odio y resentimiento estuvieran empezando a soltarse. No sabía qué camino tomaría a partir de ahora, pero por primera vez en su vida, sentía que había algo más allá de la lucha, algo que aún no comprendía, pero que lo llamaba con una voz suave y persistente. Las noches de Barrabás se habían convertido en un campo de batalla. Aunque físicamente estaba libre, su mente parecía encadenada a recuerdos y pensamientos que no podía controlar.
Cada vez que cerraba los ojos, los sueños lo transportaban de vuelta al Gólgota. Veía a Jesús cargando su cruz, las heridas abiertas en su piel, el peso del madero inclinando su espalda. Pero lo que más lo atormentaba era su mirada, unos ojos llenos de compasión que parecían atravesarlo, desnudando cada rincón de su alma. En uno de esos sueños, Barrabás se encontraba de pie frente a Jesús, ambos solos en un espacio infinito. La figura del profeta no estaba ensangrentada ni agobiada por el dolor. Al contrario, irradiaba una luz que lo envolvía por completo. Jesús lo miraba con la misma expresión serena que había visto en la cruz, pero esta vez habló. ¿Por qué sigues cargando aquello que ya he llevado por ti? Dijo Jesús, su voz suave pero firme. Barrabás intentó responder, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza y un sudor frío recorriendo su frente. Esa pregunta, simple pero profunda, lo atormentó durante días. A medida que los sueños se repetían, las imágenes de Jesús se volvían más claras y más personales. En uno de ellos, veía sus propias manos cubiertas de sangre, y al levantar la vista, encontraba a Jesús extendiéndole las suyas, limpias y abiertas. En otro, lo veía en un campo verde, rodeado de personas que reían y se abrazaban, mientras Barrabás permanecía al margen, incapaz de cruzar un río que los separaba de ellos. Los días también comenzaron a pesarle. Cada rincón de Jerusalén parecía recordarle lo que había sucedido. Los gritos de la multitud en el juicio resonaban en su memoria, y cada rostro que encontraba parecía juzgarlo, aunque probablemente era su propia conciencia la que proyectaba ese sentimiento. Barrabás se sentía como un extraño en su propia piel, atrapado entre la vida que había llevado y la incómoda posibilidad de que podía haber algo más, algo diferente. Un día, mientras caminaba por las afueras de la ciudad, llegó a un acantilado que daba al desierto. Se sentó en el borde, dejando que el viento cálido golpeara su rostro. Desde allí, todo parecía pequeño, insignificante. Pensó en su vida hasta ese momento, las revueltas, los saqueos, los enfrentamientos. Cada decisión había sido impulsada por el odio y la necesidad de venganza, pero ahora, al mirar hacia atrás, no podía evitar preguntarse si realmente había logrado algo. La imagen de Jesús volvió a su mente, esta vez en la cruz. Recordó con detalle las palabras que había escuchado desde su escondite: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podía un hombre en medio de tal sufrimiento ofrecer perdón? Barrabás había pasado su vida alimentando el rencor, justificando sus acciones como necesarias para la libertad. Pero ahora, por primera vez, comenzaba a considerar que tal vez había otra forma de vivir, una que no estuviera anclada en el odio. El peso de la culpa lo abrumaba. Sentía que había tomado algo que no le pertenecía: la libertad, la vida, incluso la oportunidad de redimirse. Pero al mismo tiempo, una voz interna, tenue pero persistente, le recordaba las palabras de Pedro: Jesús vio algo en ti que valía la pena redimir. Esa noche, mientras dormía bajo las estrellas, tuvo otro sueño. Esta vez, estaba de pie frente a una puerta inmensa de madera, cerrada y pesada. Al otro lado se escuchaban voces, risas, y una música suave que llenaba el aire. Barrabás intentó empujar la puerta, pero no se movía. En medio de su frustración, vio aparecer a Jesús una vez más. No dijo nada, pero extendió una mano hacia él. En ese momento, Barrabás entendió que la puerta no se abriría con fuerza,
sino con una decisión. Debía dejar atrás todo lo que lo ataba, todo el odio, la culpa y el rencor que lo habían acompañado durante años. Despertó con una sensación extraña, una mezcla de temor y esperanza. Por primera vez en su vida, Barrabás comenzó a considerar que tal vez su existencia tenía un propósito mayor. Había pasado tanto tiempo luchando contra el mundo que nunca había pensado luchar contra sí mismo. Quizás la verdadera batalla no era contra Roma, sino contra los demonios que había alimentado en su interior. Al día siguiente, decidió regresar al grupo que había conocido en las afueras de la ciudad. Sentía la necesidad de escuchar más, de entender quién era realmente Jesús y por qué su muerte lo había impactado tanto. No sabía qué camino tomaría a partir de ahora, pero estaba dispuesto a buscar respuestas. Por primera vez, Barrabás no se sentía solo, ni completamente perdido. Había un pequeño destello de luz en su oscuridad, una chispa de redención que comenzaba a tomar forma. El camino hacia la casa de los seguidores de Jesús era más silencioso que de costumbre. Barrabás, con pasos firmes pero el corazón inquieto, recorría las calles polvorientas, evitando las miradas curiosas de los transeúntes. Algo dentro de él lo empujaba hacia adelante, como si una fuerza invisible lo guiara. No sabía qué buscaba exactamente, pero sentía que era el momento de enfrentar las preguntas que lo habían atormentado desde aquel día en el Gólgota. Al llegar, la casa humilde estaba llena de una energía particular. Un grupo de hombres y mujeres hablaban en voz baja, algunos con lágrimas en los ojos, mientras otros rezaban con una fe palpable. Entre ellos estaba Pedro, el hombre robusto que ya había confrontado a Barrabás una vez antes. Pero esta vez, no estaba solo. A su lado estaba una mujer cuya presencia irradiaba una calma profunda, María Magdalena. Su rostro, sereno pero marcado por el dolor, reflejaba una fortaleza que Barrabás no podía comprender del todo. «Él ha vuelto», dijo una mujer desde la puerta, señalando a Barrabás. Pedro alzó la vista, su expresión mostrando una mezcla de curiosidad y algo más que Barrabás no pudo identificar. Con un gesto, lo invitó a entrar. «No esperaba verte tan pronto, Barrabás», dijo Pedro, con una voz que no contenía juicio, sino una invitación implícita. Barrabás dio un paso al frente, sintiéndose torpe, casi pequeño ante la intensidad de las miradas que lo rodeaban. «No sé por qué estoy aquí», admitió finalmente, su voz baja pero firme. «Pero no puedo seguir como antes. He intentado alejarme de todo esto, de lo que vi en el Gólgota, pero no puedo. Algo me persigue, algo que no entiendo». María Magdalena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso hacia él. Su mirada era directa, pero no intimidante. «Lo que sientes no es algo que debas temer, Barrabás», dijo con dulzura. «Es el llamado del amor que Jesús nos mostró. Él te vio, incluso cuando tú no podías verte a ti mismo. Te amó, incluso cuando tú no te creías digno de amor». Las palabras de María atravesaron las defensas de Barrabás. Nunca nadie había hablado de él de esa manera. Siempre había sido el rebelde, el criminal, el hombre marcado por la violencia. Pero ahora, frente a estas personas, esas etiquetas parecían desmoronarse. «¿Cómo puedo creer en eso?», preguntó, su voz quebrándose. «He hecho cosas terribles. He destruido vidas. ¿Cómo puede alguien como Jesús, alguien como Dios, amarme después de todo?» Pedro dio un paso adelante,
su presencia imponente pero reconfortante al mismo tiempo. Todos hemos fallado, Barrabás. Yo mismo lo negué 3 veces cuando más me necesitaba. Pero su amor no depende de lo que hemos hecho, sino de lo que podemos llegar a ser. Él murió para darnos una nueva oportunidad, para que dejemos atrás el peso del pasado. María añadió, con una voz que parecía envolverlo, Él vio en ti algo que valía la pena redimir. Ahora depende de ti aceptarlo. El silencio llenó la habitación, mientras las palabras calaban en lo profundo de Barrabás. Cerró los ojos por un momento, y las imágenes de sus sueños volvieron a él. Jesús en la cruz, sus manos extendidas, la puerta que no podía abrir. Todo tenía sentido ahora. Todo lo que había sentido, el peso, la culpa, incluso el vacío, lo había llevado hasta este momento. Cuando abrió los ojos, estaban llenos de lágrimas. Las palabras salieron de su boca, casi sin pensarlas. No sé cómo hacerlo, dijo, su voz apenas un susurro. Pero quiero cambiar. Quiero seguir el camino que él me mostró. Pedro sonrió, un gesto cálido y lleno de esperanza. No tienes que saberlo todo ahora, Barrabás. Lo importante es que has dado el primer paso. El resto lo aprenderás en el camino. El grupo se reunió alrededor de él, colocándole las manos sobre los hombros mientras Pedro oraba en voz alta, agradeciendo por la decisión de Barrabás y pidiendo fortaleza para su nuevo camino. María permaneció en silencio, con los ojos cerrados, como si también estuviera intercediendo por él. Cuando la oración terminó, Barrabás sintió algo diferente. No era un cambio milagroso o instantáneo, sino una ligera sensación de alivio, como si las cadenas invisibles que lo habían atado durante tanto tiempo comenzaran a aflojarse. Por primera vez en su vida, tenía esperanza. Esa noche, Barrabás se quedó con el grupo, escuchando más sobre las enseñanzas de Jesús. Aprendió sobre el perdón, la compasión y el amor incondicional que había transformado a cada uno de ellos. Aunque sabía que el camino no sería fácil, estaba decidido a seguir adelante. Había vivido una vida llena de odio y violencia, pero ahora veía una posibilidad de redimirse, no solo ante los demás, sino ante sí mismo. A partir de ese día, Barrabás dejó atrás su identidad como rebelde y comenzó a caminar por un sendero desconocido, inspirado por el hombre que había muerto en su lugar. Jesús le había dado la oportunidad de una nueva vida, y Barrabás estaba decidido a no desperdiciarla. La transformación de Barrabás no fue instantánea ni sencilla. Aunque había tomado la decisión de seguir las enseñanzas de Jesús, cada paso en ese nuevo camino estaba plagado de dudas y obstáculos. Dejar atrás el peso de una vida marcada por la violencia y el resentimiento no era algo que pudiera lograrse de la noche a la mañana. Los primeros días después de su decisión estuvieron llenos de aprendizaje. Permaneció con Pedro y los demás seguidores de Jesús, quienes lo acogieron como a uno de los suyos. Aprendió sobre las palabras del Maestro, escuchando las parábolas y las enseñanzas que aún resonaban entre ellos. Cada lección era un desafío para Barrabás, ya que contradecía todo lo que él había considerado esencial en su vida. ¿Amar a los enemigos? ¿Perdonar a quienes te hirieron? Era difícil aceptar esas ideas cuando había pasado años luchando con la convicción de que solo la fuerza podía traer la libertad. El primer desafío llegó cuando regresó al mercado de Jerusalén para comprar comida para el grupo. Al entrar, sintió las miradas de los comerciantes y transeúntes. Algunas eran de temor, otras de desprecio. Aunque había dejado atrás su vida como rebelde,
Su reputación seguía viva. Alguien murmuró su nombre, y pronto una pequeña multitud comenzó a formarse a su alrededor. «¿Qué haces aquí, Barrabás?», dijo un hombre con el ceño fruncido. «¿Vienes a causar más problemas?». Barrabás levantó las manos, tratando de calmar los ánimos. «No, no busco problemas. Solo quiero comprar algo de pan». «¿Pan?», replicó otro, burlándose. «¿Desde cuándo los asesinos compran pan en lugar de robarlo?». Las palabras eran un recordatorio doloroso de su pasado. Sintió como la ira, su antigua compañera, comenzaba a subir por su pecho. Su instinto era responder con la misma agresividad, pero algo lo detuvo. Las palabras de Jesús resonaron en su mente: «Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra». Respiró hondo y miró al hombre directamente a los ojos. «Tienes razón en despreciarme», dijo con voz firme, pero tranquila. «Mi vida pasada fue oscura, pero estoy tratando de cambiar. No espero que me creas, pero quiero demostrarlo con mis acciones». La multitud quedó en silencio, sorprendida por su respuesta. No todos parecían convencidos, pero Barrabás logró comprar lo que necesitaba y se retiró en paz. Sin embargo, ese incidente dejó una marca en él. Sabía que el cambio no sería aceptado por todos, y que tendría que demostrar con cada paso que ya no era el hombre que ellos recordaban. A medida que pasaban los días, Barrabás enfrentó más pruebas. Algunos antiguos compañeros de rebelión lo buscaron, confundidos por su nueva actitud. «¿Qué te pasó, Barrabás?», le preguntaron. «¿Dónde está el hombre que lideraba las emboscadas contra los romanos? ¿El que no temía ensuciarse las manos por la libertad de su pueblo?». Barrabás los miró con tristeza. Por un momento, la tentación de volver a su antiguo camino cruzó su mente. Era más fácil ser el hombre que habían conocido, el que vivía sin preocuparse por las consecuencias. Pero sabía que ya no podía regresar a esa vida. «La libertad que buscaba no era real», respondió. «Solo estaba alimentando mi odio, y ese odio me estaba matando». Jesús me mostró otro camino, uno que no entendí al principio, pero que ahora sé que es el correcto. Sus palabras no convencieron a todos, y algunos se marcharon, decepcionados. Para Barrabás, perder a quienes alguna vez lo habían considerado un líder fue doloroso, pero sabía que era un precio que debía pagar por su nueva vida. El mayor desafío vino cuando un grupo de soldados romanos lo detuvo en una de sus salidas al mercado. Aunque ya no estaba involucrado en la rebelión, los romanos aún lo veían como una amenaza. Uno de los soldados, un hombre alto y corpulento, lo miró con desprecio. «Tú eres Barrabás, ¿no es así?», preguntó con tono intimidante. Barrabás asintió, manteniendo la calma. «Soy Barrabás, pero ya no soy el hombre que conociste. He dejado atrás esa vida». El soldado se rió con sarcasmo. «¿De verdad crees que puedes cambiar? Un asesino siempre será un asesino». Las palabras golpearon a Barrabás, pero en lugar de responder con ira, inclinó la cabeza. «Tal vez tengas razón», dijo. «Pero Jesús me dio una oportunidad de ser diferente, y estoy intentando honrarla». El soldado parecía desconcertado por su respuesta, pero lo dejó ir. Sin embargo, el encuentro dejó a Barrabás pensando en lo frágil que era su nueva vida y en cuanto dependía de mantenerse firme en sus decisiones, incluso cuando los demás no creían en él. Con el tiempo,
Barrabás comenzó a encontrar pequeños momentos de paz. Ayudaba al grupo de seguidores de Jesús en tareas cotidianas, como repartir comida entre los más necesitados y consolar a quienes sufrían. Aunque las sombras de su pasado seguían persiguiéndolo, descubrió que los actos de compasión y servicio le daban un propósito que nunca había sentido antes. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde el techo de una casa humilde, Pedro se acercó y se sentó a su lado. «Estás haciendo un buen trabajo, Barrabás», dijo Pedro, rompiendo el silencio. «Todavía me siento perdido a veces», admitió. «No sé si realmente puedo dejar atrás lo que fui». Pedro sonrió, su rostro iluminado por la luz de la luna. «Ninguno de nosotros puede hacerlo solo. Pero no estás solo, Barrabás. Nosotros estamos contigo, y Jesús está contigo, incluso ahora». Barrabás asintió lentamente. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que no lo recorría solo. Cada día era una lucha, pero con cada pequeño acto de bondad, sentía que estaba un paso más cerca de redimirse, no solo ante los demás, sino ante sí mismo. El sol de la tarde bañaba las piedras de Jerusalén con un calor abrasador cuando Barrabás regresó a la ciudad. Había pasado semanas viajando por las aldeas cercanas junto con los seguidores de Jesús, ayudando a los necesitados y compartiendo las enseñanzas que había aprendido. Pero algo lo llamaba de vuelta a Jerusalén, como si supiera que aún tenía asuntos pendientes en el lugar donde había cambiado su destino. Al entrar por las puertas de la ciudad, sintió las miradas familiares, algunas llenas de desprecio, otras de curiosidad. A pesar de haber dejado atrás su antigua vida, la reputación de Barrabás aún lo perseguía. En cada esquina parecía escuchar susurros, fragmentos de conversaciones que lo identificaban. «Ese es el rebelde que liberaron en lugar de Jesús, ¿qué hace aquí? No debería estar muerto». Esa tensión lo siguió hasta el mercado, donde un encuentro inesperado lo obligó a enfrentar directamente su pasado. Un grupo de hombres lo rodeó. Entre ellos estaban algunos antiguos compañeros de sus días como líder rebelde. Sus rostros estaban endurecidos por el tiempo y la frustración, y sus voces eran ásperas. «Así que has regresado, Barrabás», dijo uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha. «Nos abandonaste, y ahora caminas como si fueras uno de ellos, de esos fanáticos del Nazareno». El tono del hombre estaba cargado de reproche, y Barrabás sintió la presión de sus ojos sobre él. Sabía que no sería fácil enfrentar a quienes habían sido como hermanos para él, hombres que habían arriesgado sus vidas luchando a su lado. Pero no podía retroceder ahora. «Ya no soy el mismo hombre que conociste, Elías», respondió, con voz firme pero tranquila. «He encontrado otro camino, uno que no requiere más odio ni sangre». Elías lo miró con incredulidad, y el resto del grupo soltó risas sarcásticas. «¿Otro camino?», replicó. «¿Qué te ha hecho cambiar? ¿El miedo? ¿La culpa? ¿O las palabras vacías de ese hombre al que soltaron en la cruz?». Las palabras eran un desafío directo, pero Barrabás mantuvo la calma. No respondió con ira, sino con algo que había aprendido a cultivar: paciencia. «Jesús me mostró que la verdadera fuerza no está en las armas ni en la venganza, sino en el perdón. Él murió en mi lugar, no porque lo mereciera, sino porque creyó en algo más grande que nuestra lucha. Yo no puedo cambiar lo que fui, pero puedo decidir lo que soy ahora». Elías dio un paso hacia él, la cicatriz en su rostro temblando con una sonrisa amarga.
Entonces no eres más que un cobarde. No vales nada para nosotros. Con un rápido movimiento, Elías empujó a Barrabás, intentando provocarlo. Los otros hombres rieron, pero Barrabás no reaccionó. Permaneció firme, aunque su corazón latía con fuerza. Sentía la tentación de responder como lo habría hecho antes, con fuerza y rabia, pero se aferró a lo que había aprendido. «Haz lo que tengas que hacer, Elías», dijo finalmente. «Pero yo no volveré a ese camino». El ambiente se tensó. Por un momento, pareció que Elías iba a golpearlo, pero algo en la mirada de Barrabás lo detuvo. Había una paz en sus ojos que desarmaba cualquier intento de violencia. Finalmente, Elías escupió al suelo y se apartó. «No eres más que un hombre muerto, Barrabás», dijo antes de marcharse con el resto del grupo. Barrabás observó cómo se alejaban, y aunque su cuerpo temblaba por la intensidad del momento, sintió una extraña sensación de victoria. Había enfrentado la tentación de volver a su antiguo yo y la había superado. Pero no sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Esa noche, mientras caminaba hacia el lugar donde los seguidores de Jesús se reunían en secreto, escuchó un grito. Una mujer pedía ayuda, su voz cargada de terror. Barrabás corrió hacia el sonido y encontró a 2 soldados romanos acosando a una joven, empujándola contra un muro mientras reían entre ellos. El corazón de Barrabás se aceleró. El instinto de proteger a los inocentes, el mismo que lo había llevado a rebelarse años atrás, se encendió dentro de él. Por un momento, consideró lanzarse contra los soldados, usar la fuerza para detenerlos. Pero recordó las palabras de Jesús: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». En lugar de recurrir a la violencia, respiró hondo y dio un paso adelante. «Déjenla en paz», dijo con voz firme, sin titubear. Los soldados se giraron hacia él, sorprendidos. Uno de ellos, un hombre corpulento con un casco que brillaba bajo la luz de la luna, soltó una carcajada. «¿Y quién eres tú para darnos órdenes?», preguntó, con un tono burlón. «No soy nadie», respondió Barrabás, manteniendo la mirada fija en ellos. «Pero esto que están haciendo no está bien. Déjenla ir y me iré yo también». El soldado lo miró con burla, pero el otro, más joven, pareció vacilar. La firmeza de Barrabás, su postura tranquila pero decidida, descolocaba a los hombres. Finalmente, el más joven murmuró algo al otro, y los dos soltaron a la mujer, alejándose mientras murmuraban insultos. Barrabás ayudó a la joven a levantarse, asegurándose de que estuviera a salvo antes de continuar su camino. Mientras caminaba bajo el cielo estrellado, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Había enfrentado su prueba final, no solo rechazando la violencia, sino actuando con valentía y amor. Esa noche, al reunirse con los seguidores de Jesús, compartió lo ocurrido. Pedro lo escuchó con una sonrisa de aprobación y colocó una mano sobre su hombro. «Hoy has demostrado que has entendido el verdadero mensaje de nuestro Maestro», dijo Pedro. «No es fácil caminar por este camino, pero cada paso que das es una señal de que su sacrificio no fue en vano». Barrabás inclinó la cabeza, sintiendo que algo profundo había cambiado en su interior. Había enfrentado el pasado, resistido la tentación de la violencia y actuado con el amor que Jesús había predicado. Su transformación no estaba completa, pero por primera vez, sentía que estaba caminando en la dirección correcta.
Los días de Barrabás se transformaron en algo inesperado. Donde antes había acción y confrontación, ahora había palabras. Palabras que provenían de un lugar profundo, cargadas de significado y sinceridad, destinadas a quienes se acercaban a él con curiosidad o escepticismo. Barrabás, el hombre que había vivido para la violencia y la revuelta, ahora era conocido como alguien que hablaba de esperanza y transformación. Su historia no era fácil de contar, pero sabía que debía hacerlo. Sentía una obligación hacia aquel que había tomado su lugar en la cruz, hacia aquel que había demostrado un amor tan grande que lo había liberado no solo físicamente, sino también espiritualmente. Al principio, hablar de su pasado lo llenaba de vergüenza, pero pronto se dio cuenta de que era precisamente esa oscuridad lo que hacía que su testimonio tuviera fuerza. Una tarde, sentado en la plaza de un pequeño pueblo en las afueras de Jerusalén, un grupo de hombres y mujeres se reunió a su alrededor. La mayoría lo miraba con recelo, aún recordando al rebelde que había sembrado el caos en su juventud. Pero Barrabás no intentó justificar sus acciones ni esquivar las miradas. «Sé quién fui», comenzó, su voz calmada pero llena de convicción. «Sé lo que hice. He visto el dolor que causé y las vidas que arrebaté. Durante años pensé que mi lucha era justa, que la violencia era la única respuesta. Pero estaba equivocado». El grupo lo escuchaba en silencio. Algunos inclinaban la cabeza, reflexionando sobre sus palabras, mientras otros mantenían la mirada fija en él, buscando entender su cambio. Conocí a un hombre que me mostró lo que significa el verdadero sacrificio. Jesús de Nazaret, un hombre sin culpa, fue condenado a morir en mi lugar. Yo debía estar en esa cruz, y él tomó mi lugar sin reproches. No lo entendí entonces, pero ahora sé que su muerte no fue solo por mí. Fue por todos nosotros. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en sus oyentes. Luego continuó, su voz cargada de emoción. Jesús me enseñó que la verdadera libertad no se encuentra en luchar contra nuestros enemigos, sino liberarnos del odio que llevamos dentro. Me enseñó que el perdón tiene más poder que cualquier espada, y que el amor es más fuerte que la muerte. Uno de los hombres del grupo, un anciano con la piel curtida por el sol, levantó la mano. ¿Y qué esperas lograr con estas palabras, Barrabás?, preguntó con cierto escepticismo. ¿Crees que puedes cambiar el mundo hablando de amor y perdón? Barrabás lo miró con una leve sonrisa. No soy yo quien cambiará el mundo, respondió. Pero Jesús ya lo está haciendo. Su mensaje está vivo, y aunque no siempre es fácil seguirlo, cada vez que alguien elige el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza, estamos haciendo su obra. El anciano pareció considerar sus palabras, y el grupo se disolvió lentamente. Algunos se quedaron con él, haciéndole preguntas sobre Jesús y sus enseñanzas, mientras otros se alejaban, aún luchando con sus propias dudas. A medida que los días se convertían en semanas, Barrabás comenzó a viajar más lejos, llevándose consigo el mensaje que había transformado su vida. En cada pueblo, encontraba personas que estaban atrapadas en sus propias luchas, cargando con el peso de la culpa, el rencor o la desesperanza. A cada uno les contaba su historia, no con grandilocuencia, sino con humildad. Compartía cómo había encontrado la paz a través del sacrificio de Jesús y cómo, aunque seguía siendo un hombre imperfecto, cada día intentaba vivir de acuerdo con los principios del Maestro. En una ocasión, se encontró con un joven que había perdido a su hermano en uno de los enfrentamientos que Barrabás había liderado años atrás.
El joven lo reconoció de inmediato y lo enfrentó con ira. «Tú eres el responsable de su muerte», le dijo, con lágrimas en los ojos. «Mi hermano no tenía nada que ver con tu lucha. Era un hombre pacífico, y tú lo mataste». Barrabás sintió el peso de esas palabras como un golpe en el pecho. Podría haber intentado justificarse, pero sabía que no tenía excusas. «Tienes razón», respondió con voz quebrada. «Le quité algo que nunca podré devolverte, y no hay palabras que puedan reparar ese daño. Solo puedo decirte que lo lamento, desde lo más profundo de mi corazón». El joven lo miró, sorprendido por su honestidad. Durante un largo momento, el silencio se interpuso entre ellos, hasta que el joven dio un paso atrás y dijo: «No sé si puedo perdonarte. Pero, escuchar esto es más de lo que esperaba». Barrabás asintió, sabiendo que había hecho lo único que podía hacer: reconocer su culpa y ofrecer arrepentimiento. Con el tiempo, Barrabás dejó de ser conocido como el rebelde y el asesino. Para muchos, ahora era el hombre que fue redimido, un testigo viviente del amor y el sacrificio de Jesús. Aunque nunca buscó redención en el sentido tradicional, encontró que al compartir su historia y vivir de acuerdo con los principios de Jesús, su vida había adquirido un propósito que nunca antes había tenido. En una noche tranquila, mientras contemplaba las estrellas desde un campo solitario, Barrabás reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Pensó en Jesús, en la cruz, y en el intercambio que había cambiado su destino. Entendió que su vida había sido salvada, no solo para vivir, sino para ser una voz que diera testimonio de aquel que había dado todo por él. Y en esa noche, con el corazón lleno de gratitud, Barrabás prometió continuar llevando ese mensaje, no con palabras altisonantes, sino con hechos que reflejaran el amor y el perdón que había recibido. Su vida, una vez perdida en la oscuridad, ahora brillaba como una pequeña chispa, encendida por la luz del sacrificio más grande que el mundo había conocido. El cabello de Barrabás había encanecido con los años, y las líneas de su rostro contaban la historia de una vida marcada por la lucha, la redención y el aprendizaje. Se encontraba sentado en el centro de un pequeño círculo de hombres y mujeres, rodeado por las cálidas luces de las lámparas de aceite. Era una noche tranquila, y el grupo, compuesto por seguidores de Jesús y curiosos que buscaban respuestas, lo escuchaba con atención. Barrabás había compartido su historia muchas veces, pero esa noche sintió que había algo más que debía decir, algo que nunca antes había confesado. Su voz, aunque más pausada por la edad, seguía cargada de una fuerza interior que solo el tiempo y la transformación podían otorgar. Les he contado cómo mi vida cambió cuando Jesús tomó mi lugar en la cruz. Comenzó, su mirada recorriendo los rostros de los presentes. Les he hablado de cómo su sacrificio me mostró un camino diferente, uno que nunca pensé que podría recorrer. Pero hay algo que no he compartido, algo que guardé para mí durante mucho tiempo. Los murmullos llenaron la habitación, y una mezcla de curiosidad y expectación se apoderó del grupo. Barrabás hizo una pausa, tomando aire profundamente, antes de continuar. El día que fui liberado, mientras Jesús era llevado al Gólgota, sentí algo que no pude entender entonces. No era solo alivio por haber escapado de la muerte, ni siquiera gratitud por el sacrificio de otro. Era algo más profundo, una sensación de que mi vida ya no me pertenecía. Miró al suelo por un momento, como si buscara las palabras correctas, y luego levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. Ese día,
vi en los ojos de Jesús algo que me persiguió durante años. No era odio, ni resentimiento, ni siquiera juicio. Era amor. Amor por alguien como yo, un hombre lleno de fallas, un hombre que había destruido más de lo que había construido. Nunca antes había visto algo así, y en ese momento me di cuenta de lo poco que entendía sobre la verdadera libertad. La sala permaneció en un silencio absoluto, cada palabra de Barrabás resonando como un eco en los corazones de los presentes. He vivido con la culpa de haber tomado su lugar, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Pero también he vivido con la certeza de que su muerte no fue un accidente. Fue un acto deliberado, una decisión de entregar su vida para darnos la oportunidad de cambiar, de ser mejores. Se inclinó hacia adelante, su tono volviéndose más urgente, más personal. La verdadera libertad no está en las espadas que blandimos, ni en las cadenas que rompemos. La verdadera libertad es liberarnos de lo que nos consume por dentro: el odio, el rencor, la culpa. Jesús me mostró que incluso alguien como yo podía ser libre, no porque lo mereciera, sino porque él creyó que yo podía cambiar. Algunas personas en el círculo comenzaron a llorar en silencio, tocadas por la sinceridad de sus palabras. Barrabás respiró hondo, sintiendo que el peso de ese secreto finalmente se disipaba. Si hay algo que quiero que recuerden de mi vida, es esto: no importa cuán lejos hayan caído, cuán oscuro sea su camino, siempre hay una luz esperando. Jesús vio esa luz en mí, incluso cuando yo no podía verla. Y si Él la vio en mí, también está en ustedes. Barrabás se detuvo, permitiendo que sus palabras calaran profundamente. Luego, levantó la vista hacia las estrellas que se asomaban a través de la ventana abierta. Me pregunto a menudo por qué fui yo quien fue liberado ese día. Pero ahora entiendo que no era solo para que viviera, sino para que pudiera contar esta historia. Mi vida fue intercambiada por algo mucho más grande, un propósito, una misión de compartir lo que Él hizo, no solo por mí, sino por todos nosotros. El silencio que siguió no era incómodo. Era un silencio lleno de reverencia, de comprensión y de esperanza. Las personas que lo rodeaban sabían que habían sido testigos de algo más que un relato. Habían escuchado el corazón de un hombre que había sido transformado por el acto más grande de amor. Esa noche, mientras Barrabás descansaba bajo el cielo estrellado, sintió una paz que nunca había conocido en su juventud. Sabía que su tiempo en este mundo no era eterno, pero no le preocupaba. Había encontrado su propósito, había abrazado la redención, y ahora su historia viviría en quienes la habían escuchado. En los días que siguieron, aquellos que estuvieron presentes comenzaron a compartir lo que habían oído. La historia de Barrabás se convirtió en un recordatorio de que nadie está más allá de la redención, de que incluso los corazones más endurecidos pueden ser tocados por el amor. Y así, el hombre que una vez fue conocido como un criminal y rebelde se convirtió en un símbolo de transformación. Su vida, intercambiada con la de Jesús, se convirtió en un testimonio vivo del poder del sacrificio y la esperanza, un legado que continuó iluminando generaciones mucho después de que su voz se apagó. Y así concluye la historia de Barrabás, un hombre transformado por el acto más grande de amor y sacrificio que la humanidad ha conocido. Desde la oscuridad de su pasado hasta la luz de la redención, su vida nos recuerda que siempre hay esperanza, que siempre hay un camino de regreso, sin importar cuán lejos hayamos caído. Si esta historia te ha inspirado, te invito a suscribirte para más contenido como este, a comentar tus reflexiones sobre esta increíble transformación,
y a compartir este vídeo con quienes creas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y cambio. Juntos, podemos seguir difundiendo historias que toquen el corazón y enciendan la fe. Gracias por acompañarnos.